Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez & Servi. Efectivamente, pa'lante, mi gente, le damos la bienvenida a la abogada Bárbara. Buenos días. Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestra programación de Pa'lante, mi gente. Hoy día vamos a estar hablando de un tema que es muy importante y algo que de costumbre casi siempre hacen una pregunta o hablamos sobre este tema, y el tema de hoy trata sobre lo que es el reclamo falso de ciudadanía estadounidense. Vamos a estar específicamente hablando sobre la actualización de USCIS a lo que es el manual de políticas de ellos con respecto a cómo afectaría al trámite de la naturalización o ciudadanía el haberse declarado falsamente ser ciudadano estadounidense en alguna solicitud para un beneficio estatal, como es la licencia de conducir o como es una identificación estatal. Básicamente sabemos que para que una persona pueda ser elegible a la ciudadanía estadounidense, uno de los requisitos central es el poder demostrar, entre otros, que la persona cuenta con el buen carácter moral y que ha sido una persona de buen carácter moral durante el periodo que requiere la ley de inmigración. El periodo estatutario de buen carácter moral depende de cómo la persona adquirió la residencia permanente y es usualmente de 3 años o 5 años. Ese es el periodo estatutario para tener que demostrar el buen carácter moral. Y la persona que esté solicitando la naturalización o la ciudadanía debe demostrar que cuenta con el buen carácter moral, no solamente durante ese periodo de 3 o 5 años previos a la entrega de la solicitud, pero también hasta el punto de la juramentación. Eso es algo que continúa hasta ese punto. El reclamo de ciudadanía falsa para propósito de registrarse para votar puede impedir que el solicitante para la naturalización cumpla con este requisito central de buen carácter moral. ¿Y por qué estamos hablando de registro para votar? La razón por la cual es porque después de la implementación de la Ley Nacional de Registración para Votar de 1993, es común que los departamentos de vehículos y motores o de servicios al conductor hayan incluido en su solicitud para la licencia de conducir o la identificación estatal una sección para el registro al voto. Y por lo general, esa sección pide que la persona indique que es ciudadano estadounidense y también le provee avisos a la persona para alertarlos que si no es ciudadano estadounidense no tiene derecho de registrarse para votar. En la actualización a su manual de políticas, USCIS clarifica que no penalizará a solicitantes para la naturalización quienes se hayan registrado para votar sin querer o no a sabiendas. El gobierno especifica en qué situaciones considerará o no que la persona se haya registrado ilegalmente para votar y por ende no sea elegible a la naturalización por haber cometido una declaración falsa de ciudadanía durante el periodo estatutario de buen carácter moral. Y esto es importante, Brenda, porque sabemos que en esa solicitud a veces la persona sin saber marca una casilla donde se está pidiendo registrar para votar y subsecuentemente a lo mejor marca que sí, ciudadano estadounidense. Y creo que esta información es muy importante porque no solamente por la actualización de USCIS, pero también para alertar a la comunidad que tengan cuidado en cuanto llenen su solicitud para la licencia de conducir, la solicitud para renovar la licencia de conducir y estén atentos a ese punto que es muy, muy importante. USCIS clarifica que un solicitante para una licencia de conducir o identificación estatal quien no haya completado o quien no haya firmado la sección de registración para votar no será considerado haberse registrado ilegalmente para votar. Eso tiene sentido común porque la sección básicamente está en blanco. También especifica que un solicitante quien no se haya declarado afirmativamente ser ciudadano estadounidense no será considerado haberse declarado falsamente ser ciudadano. Pero en casos donde el solicitante para el beneficio estatal se registró para votar, entonces el solicitante tendrá la carga de la prueba de demostrar que el formulario para la licencia o la identificación estatal no contenía la pregunta sobre ciudadanía estadounidense
O en casos donde el formulario sí contiene la pregunta, el solicitante entonces simplemente tiene que demostrar que dejó en blanco la casilla que pregunta sobre la ciudadanía estadounidense o que contestó no a la pregunta. Casos donde el solicitante para la licencia o identificación estatal a sabiendas haya contestado sí a la pregunta de ciudadanía estadounidense en esa sección para registrarse a votar, entonces el gobierno va a considerar que cometió el acto ilegal de declararse falsamente ser ciudadano estadounidense y este acto, ya sabemos, podría impedir que pueda demostrar lo que es el requisito de buen carácter moral para la naturalización si fue cometido durante el periodo del estatuto. Con frecuencia se dan casos donde la persona residente permanente es sorprendido a recibir lo que es una notificación para prestar servicio de jurado. Esto es importante porque sabemos que la lista de personas quienes son llamadas para prestar servicio de jurado generalmente es generada de una base de datos de personas quienes están registradas para votar y por ende quienes son ciudadanos estadounidenses. Cuando esto sucede o cuando la persona no está segura si indicó sí a esa pregunta sobre la ciudadanía estadounidense o de dónde está el gobierno sacando la información para llamarlo a ese servicio de jurado, entonces le vamos a recomendar pedir lo que es una copia del expediente al Departamento de Vehículos y Motores o Servicios al Conductor antes de entregar la solicitud para la naturalización a USCIS. Ese expediente se puede pedir o solicitar por medio de la Ley de Registros Abiertos del Estado, lo que se llama el Open Records Act, muy similar a lo que es el FOIA, por ejemplo. Y el verificar esta información antes de la entrega de la solicitud es esencial en nuestra opinión, porque no solamente vamos a poder ver qué es lo que pasa o pasó, pero también vamos a poder determinar la elegibilidad, a lo mejor levantar o ayudar a una estrategia o argumentos, implementar argumentos para poder presentar esa solicitud de ciudadanía o naturalización en una luz favorable y tal vez lograr que el gobierno decida que la persona sí cumplió con la carga de la prueba. Vamos a introducir eso como evidencia para demostrar, mire, aquí dejamos esto en blanco, respondimos que no, aunque me registré en esta sección, la pregunta de ciudadanía quedó en blanco o la respondí que no. Es importante estar al tanto de esto porque sí se presentan casos con frecuencia de personas, de residentes quienes llegan a nuestra oficina con una registración de voto, quienes nos llaman, ¿verdad? Y nos dicen, me llegó para ir a prestar servicio al jurado, pero no soy ciudadano estadounidense, hay algún error. Uh-huh. Yo he visto personas que de manera muy preocupada mandan, por ejemplo, chécame esto, mira, me mandarán una foto o a veces mandan, tú sabes, una imagen, una captura de una carta que dice que tienen jury duty y se quedan como sorprendidos. Exactamente, y ahí entonces tenemos que ver qué pasó, por qué lo están llamando a jurado y casi seguro va a ser porque completaron una sección de esa solicitud de beneficio estatal a través de lo que es esta ley que muchos, yo creo que aquí en Georgia sí contiene una sección para registrarse a votar, por ejemplo. Es muy importante ver de dónde está sucediendo esto y a lo mejor entonces mandar el comunicado a la corte donde está emanando esa notificación para presentarse como jurado y explicar que estamos en investigación de esto porque la persona no tiene el derecho de ser jurado porque no es ciudadano estadounidense. Pero sí tienen que responder. Lo que no es correcto es simplemente ignorarlo, ¿verdad? Exactamente. Okay. Wow. Interesante saberlo. Ahora, usar, digamos, la identidad de un ciudadano tiene diferencia si es para un beneficio estatal, un beneficio federal, por ejemplo, entrar por la frontera, ¿se considera lo mismo? No, aquí estamos hablando específicamente para el tema de naturalización y es diferente porque aquí vamos a decir, esto es un periodo condicional. El gobierno está diciendo que la persona no va a ser elegible a la ciudadanía estadounidense si durante el periodo del estatuto, los 3 años o 5 años que requiere que la persona sea residente antes de poder solicitar la ciudadanía, la persona pueda demostrar el buen carácter moral. Si la persona durante ese periodo estatutario cometió esta falla, entonces no va a ser elegible a naturalización hasta que pase nuevamente un periodo nuevo de 3 o 5 años donde la persona a lo mejor ya no ha cometido ninguna otra falla. Cuando una persona se declara ser ciudadana estadounidense para lograr entrar a Estados Unidos, entonces ahí sí tenemos un problema grave porque entonces ya sería un castigo permanente, al igual que cuando la persona se declara ser ciudadano estadounidense y después quiere hacerse residente permanente,
ya eso cambia totalmente, es diferente el análisis porque ahí sí es un castigo permanente. Hay que siempre estar mirando en qué contexto la persona está buscando el beneficio migratorio, o sea, si es en el contexto de la naturalización o si es en el contexto de querer pedir un beneficio migratorio como la residencia, que todavía la persona no se ha convertido en residente permanente. Ok, pero digamos que lo que sucede entre que cuando la persona consigue la residencia, digamos, ese primer paso, la residencia, entre ese tiempo y en el momento en el que deciden hacerse ciudadanos, ya naturalizarse, también cuenta mucho todo lo que pasa entre ese periodo, ¿no? Claro que sí, o sea, la persona durante ese periodo de tiempo tiene que tener buen carácter moral, debe de hacer sus declaraciones de impuestos, no debe de cometer ningún delito de bajeza moral que pueda evitar que la persona sea inelegible para la naturalización o que ponga a riesgo la residencia, porque sabemos, como siempre hemos hablado, que una persona quien es residente permanente no está 100% a salvo de que no sea sujeto a deportación. Los delitos tienen mucho que ver durante el periodo de tiempo de residencia, naturalización. Cuando una persona tiene un antecedente penal y quiere hacerse ciudadano estadounidense, debe consultar con un abogado para evaluar lo que es el antecedente penal y determinar si va a tener algún problema, si va a poner a riesgo la residencia o si va a tener algún problema en viajar al extranjero cuando vuelva a entrar o querer entrar a Estados Unidos. Eso ya es un enfoque muy específico. Sí, sí. Digo, porque la gente de pronto piensa, pero si me quedo, por ejemplo, sin declararlo, la gente a lo mejor con la idea. Mire, a mí lo que más me choca, abogada, y hay que decirlo, la verdad, me hago responsable, pero es que tengo mi compadre pasó 3 veces con papeles de un ciudadano y ahora él ya es residente y ya se va a hacer ciudadano. O sea, de que otro tenga una historia que parezca ser como que inmigración no se entera, como que no hay que decirlo, o sea, don't ask, don't tell, pero el hecho de que sucedan cosas en otras circunstancias no significa que uno está libre y que ya logró engañar al gobierno, o sea, porque puede ser una decepción muy fuerte cuando algo se les aparece así. Exactamente, y también tenemos que tomar en cuenta que la ley de inmigración con respecto al reclamo falso de ciudadanía estadounidense, esto tomó efecto desde el 30 de septiembre del 96. Los reclamos falsos de ciudadanía desde esa fecha en adelante tienen el castigo permanente para propósito de, vamos a decir, el pedir la residencia permanente. Pero si el reclamo de ciudadanía fue antes del 30 de septiembre del 96, entonces eso es considerado una representación falsa que puede la persona, dependiendo los familiares calificativos, podría ser elegible a un perdón por esa representación falsa. Es caracterizada diferente dependiendo de cuándo la persona cometió la falla. Hasta eso que depende de las fechas. Exacto. Oh, wow. Sí, porque, por ejemplo, cuando lee uno el titular del programa de hoy, por ejemplo, un cambio en la política del manual de USCIS, no significa que se va a perdonar todo eso porque la idea es de que, ay, es una buena noticia, sino hay que estar pendiente de lo que significa haber cometido esta declaración falsa y hasta eso. Nunca fue tan claro, sino que hasta el día de hoy, abogada Bárbara, que hasta depende para qué lo hiciste, porque como bien lo sabemos, en otra época de desesperación, lo decía temprano cuando estaba presentando el tema que se iba a hablar hoy, la gente piensa, pero es que no hay opción, lo tuve que hacer, me prestaron unos papeles, va a depender hasta para qué usaste la identidad. Este tema de hoy en realidad no se trata del uso de identidad de otra persona, se trata específicamente, y por eso siempre hay que leer el contexto de lo que uno está publicando o lo que está publicado. Hoy estamos específicamente hablando del reclamo falso de ciudadanía con respecto a el pedido para la ciudadanía estadounidense. Eso ya estamos asumiendo que ya la persona tiene y cuenta con la residencia, porque no se puede hacer una persona ciudadano sin primero tener la residencia. Y más allá, estamos hablando específicamente de una solicitud para un beneficio estatal específico, licencia de conducir, una ID estatal, o puede ser otro beneficio estatal también, donde el formulario específicamente tenga una sección para registrarse a votar. Eso es muy importante. Oh, sí.
o sea, el contexto del cual estamos hablando. No quiero que los radioescuches piensen que ha cambiado ahora todo con respecto a una declaración de ciudadanía falsa para propósito de entrar al país o para cualquier otro beneficio y la persona ahora dice, bueno, ahora sí puedo hacerme ciudadano estadounidense porque ahora ha cambiado la política. No, lean el contexto, escuchen bien la información porque es muy importante aplicar la información al contexto que estamos hablando. Claro, porque tan solo el hecho de tener, por ejemplo, las personas que tienen green card, o sea, que ya son residentes, tienen su tarjeta de residencia, ya sea la permanente o ya sea la condicional en lo que arreglan el asunto después, no pueden votar todavía y no pueden ser miembro de un jurado, ¿verdad? Aclarando. Exactamente, porque los jurados son personas quienes son ciudadanos estadounidenses. Por esta razón, yo creo que inmigración está notando que simplemente la persona cuando está yendo a pedir su licencia de conducir, porque a lo mejor tiene un permiso de trabajo, porque a lo mejor ya es residente permanente, está llenando una solicitud para la licencia o la ID estatal Sí. y a lo mejor está marcando, oh sí, me voy a registrar para votar, pero ahora está aclarando el gobierno en qué situaciones va a considerar que la persona efectivamente, para propósito del buen carácter moral que tiene que establecer para la naturalización, va a ser hallada la persona no poder cumplir con ese requisito porque se declaró ser ciudadano estadounidense a sabiendas. Okay. Sí. No quiero crear confusión, quiero estar bien clara que es un contexto muy específico. Ok, sí, y por lo mismo, por estarle poniendo atención como debo, acabo de editar en realidad el post que yo puse promoviendo el programa porque sí, no estamos hablando de tener papeles chuecos para cruzar la frontera, ni tampoco para sacar licencia. Esto es específicamente para los que quieren brincar de ser residente permanente a ser ciudadano. O sea, hay cosas que te pueden afectar. Y qué curioso, abogada, que ciertas situaciones no afecten para hacerte residente, pero sí afectan para hacerte ciudadano. Is it fair to say that? O sea, es justo decir que el proceso para hacerte residente es muy diferente y tiene otro set de requisitos que para naturalizarte. Sí, o sea, específicamente para la naturalización no hay que en realidad demostrar que la persona es admisible a Estados Unidos porque ya ese tema de admisibilidad ya lo tocaron en el proceso de la residencia. Ahora, si en el transcurso de la solicitud para la naturalización el gobierno encuentra que durante el proceso, porque recordemos que esto es un punto muy importante, cuando una persona aplica para hacerse ciudadano estadounidense, el gobierno puede, en su discreción, mirar cómo es que la persona se hizo residente, qué información puso en su solicitud de residencia, qué declaró, qué dejó de declarar, hizo alguna trampa, a lo mejor dio alguna información falsa en ese proceso para la residencia y entonces en ese caso, en el proceso de naturalización, el gobierno puede decir, usted no recibió la residencia permanente legalmente porque cometió alguna falla, alguna representación falsa en el proceso, no declaró esta información que si al declararla el gobierno no le hubiese otorgado la residencia o el gobierno hubiese solicitado que usted presentara un perdón para ser considerado admisible. En el contexto de la naturalización ya estamos asumiendo que ya la persona transcurrió por todo lo que es el proceso de admisibilidad, ¿verdad? Ya el gobierno lo admitió como residente permanente. Ahora lo que el gobierno va a estar mirando es si la persona cuenta con el buen carácter moral, porque a lo mejor carece de antecedentes penales que lo descalifiquen para la naturalización. Eso es uno de los detalles más contundentes cuando tratamos casos de naturalización. Y siempre un abogado va a explorar si el cliente cometió alguna falla en el proceso para la residencia, para decirle entonces al cliente, sabe que a lo mejor no le conviene hacer el trámite para la naturalización porque puede ser descubierto este factor y usted entonces estaría poniendo a riesgo su residencia, al igual que si ha cometido algún delito que pone a riesgo la residencia. Oh, wow. Ok. Así que aclarando, ahora, en su opinión, abogada, los filtros para convertirte en residente permanente, porque es aquí donde es la primera puerta. La primera puerta, el portón más difícil, los filtros son más difíciles para hacerte residente que como cuando ya te quieres
a ser ciudadano? Sí, porque, por ejemplo, más bien vamos a hablar sobre lo que nosotros tratamos en nuestra bufete, que son casos de familia o casos de defensa contra una deportación. En casos donde una persona está siendo pedida por un familiar, la persona tiene que demostrar que es admisible, o sea, que no ha cometido representación falsa, que no tiene delitos o antecedentes penales que lo hagan inelegible por no ser una persona de buen carácter moral, que la persona cuente con un patrocinador o el patrocinador cuente con suficiente ingreso para que pueda demostrar que la persona no va a ser una carga pública para Estados Unidos, que la persona no se haya declarado ser ciudadana estadounidense cuando a lo mejor en algún momento quiso entrar a Estados Unidos o para cualquier beneficio estatal, local o para cualquier propósito bajo la ley. Eso es más amplio lo que cubre el proceso para la residencia. O sea, la persona tiene que brincar más obstáculos para poder lograr la residencia. Cuando tratamos de un caso de naturalización, más bien lo que el gobierno va a estar viendo es que la persona ya haya cumplido su tiempo como residente, que usualmente son 3 o 5 años como residente, que la persona haya adquirido la residencia apropiadamente, que no haya cometido alguna falla en el proceso para la residencia y que la persona sea una persona de buen carácter moral porque ha cumplido con su deber de hacer sus declaraciones de impuestos, si tiene hijos y es divorciado, por ejemplo, y tiene la obligación de pagar su manutención a sus hijos, que haya cumplido con eso, por ejemplo, que no haya viajado más tiempo de lo que requiere la ley para poder tener lo que es la presencia física aquí en Estados Unidos durante el periodo estatutario. Sí son varios requisitos, pero los requisitos son un poco diferentes a lo que es el pedido para la residencia, por ejemplo. Okay, pues interesante. Y esto a mí se me hace un contenido tan llamativo porque muchas veces estamos hablando de todo lo que hay que hacer antes de poderse convertir en residente, que con tan solo lograr eso, digamos, ya tumbaste algunos de los obstáculos más fuertes. Ahora, curiosamente, abogada, cuando ya eres residente dices, ok, ya la hice, pero ahora muchos piensan que la ciudadanía es ese aro dorado, that golden ring, que va a ser hasta más difícil. Ahora, vamos a hablar hipotéticamente de que durante el tiempo que la persona es residente, algo pasa. Y yo sé que la lista es muy larga, pero digamos, lo más común es que alguien haya cometido tal vez alguna infracción, algún crimen, su tiempo como residente permanente, pero sabemos que, como le digo, la lista es interminable de cosas que te pueden impedir hacerte ciudadano, pero aquí está la pregunta realmente, abogada Bárbara, porque pocos consideramos, ya logrando la residencia, muchos piensan ya, la pesadilla terminó y no es así, pero para las personas que tienen residencia y que dices, ok, yo metí la pata, hice tal cosa, el hecho de tú no poderte hacer ciudadano, pero de eso a que te deporten y que activamente traten de sacarte del país, es muy diferente. ¿Cuáles son algunas de las razones comunes por las cuales una persona que es residente o ya no se puede hacer ciudadano o los quieren deportar? Porque no es lo mismo que tú seas residente permanente toda la vida. Prefiero ser residente a que me deporten, obviamente. Usualmente sí, lo que vamos a ver son casos donde la persona ha cometido algún delito que pone a riesgo la residencia y que a lo mejor evita que la persona sea elegible para la ciudadanía. Un ejemplo que viene a mente es, vamos a decir, un caso de hurto, el robo, el shoplifting, aunque a lo mejor la ley estatutaria del estado lo considera un delito menor, si el gobierno federal lo puede considerar como una felonía agravada, lo cual entonces estamos viendo que eso va a afectar el trámite para la naturalización, por ejemplo. Y por esto, Brenda, o sea, no es tan sencillo como decir yo cometí este delito, no soy elegible. No, hay que analizar lo que es exactamente la provisión de la ley bajo la cual la persona fue convicta o a lo mejor se declaró culpable. Eso es uno. El estado en que cometió la persona el delito a lo mejor tiene un lenguaje en el estatuto que los abogados podemos argumentar, bueno, esto no califica bajo la ley común, common law, como la definición exacta de un robo. Para que sea un robo, tiene que ser considerado un permanent taking, o sea que la persona se llevó el artículo con la intención de quedárselo. Okay. Pero hay varios estados y Georgia es uno que tiene ese requisito, pero también tiene el requisito de appropriate, donde la persona
temporariamente se lleva el artículo, pero lo devuelve o tienen la intención de devolverlo. Okay. So, fíjese qué tan específico es el análisis. Claro. Cuando yo tengo un cliente que ha tenido la situación de que a lo mejor ha caído en la cárcel y lo han culpado o le han puesto el cargo de shoplifting, yo siempre voy a pedir una copia certificada de lo que es el expediente completo Sí. del caso penal para determinar qué fue lo que pusieron el Estado en la acusación de esta persona. Provisión 1, donde la persona tiene, o sea, la intención de quedarse el artículo permanentemente, o donde la persona fue acusada de apropiarse de el artículo temporariamente. Oh, wow. Y si es ese segundo, la apropiación del artículo, entonces yo tengo como abogado el argumento de que esto no califica como un robo, porque la ley en Georgia tiene esas dos provisiones, pero no todos los estados tienen esas dos provisiones y depende, por eso le digo que depende mucho del estado, cómo lee la ley estatutaria bajo el cual la persona fue acusada, qué castigo le impusieron a la persona, porque también está la excepción de menor, lo que es el petty offense exception. O sea, hay tantas cosas que tenemos que evaluar y por eso no es tan sencillo contestar la pregunta. No. Porque depende del análisis, depende del delito que la persona cometió para poner a riesgo la residencia o para no ser considerado elegible a la naturalización. Bien, pues lo importante es que la gente que te está ayudando lo entienda, abogada, porque en estos años también lidiando con ese balance entre lo migratorio y lo criminal, pues uno sí asume, o sea, pero ustedes como abogados ya de migración tienen otras armas cuando, por ejemplo, no se cuenta con la experiencia de un abogado como con el cual yo trabajo, que ustedes son quienes me presentan a este señor. Entonces ya te das cuenta, ok, si el abogado criminalista tal vez no supo hacer su trabajo, ustedes como abogados de migración tienen otras herramientas, digamos, importante saberlo porque, como dice usted, o sea, si una cosa no funciona por el lado criminal, ustedes por el lado migratorio buscan y tampoco son ilimitadas. No quiero que la gente también piense, ay, yo cometí una ofensa terrible y los abogados de migración me pueden limpiar eso. Así no funciona tampoco. Tampoco, y por esto es tan importante, ¿verdad?, la evaluación del caso penal por el abogado de inmigración, porque el abogado de inmigración debe de saber o tener una idea general de cómo podría afectar ese tipo de delito a un trámite migratorio, ya sea para la residencia o para la ciudadanía estadounidense. Y si la persona está transcurriendo todavía por el proceso penal, o sea que todavía está en la acusación, pero no está condenado o convicto del delito, entonces ahí hasta más importante trabajar con el abogado de defensa penal y el abogado de inmigración para que los dos traten de buscar una estrategia para cuando ese abogado de defensa penal se presente ante el juez con su cliente, a lo mejor pueda buscar negociar con la fiscalía que bajen el cargo a algo que no le vaya a afectar su trámite migratorio a la persona o que bajen la penalidad, el castigo, a algo que el abogado de inmigración pueda trabajar con eso y hacer argumentos a favor del cliente para evitar que o le quiten la residencia o evitar que no sea elegible para la residencia o no sea elegible para la ciudadanía, depende del contexto. Es tan importante esa interacción entre el abogado de inmigración y el abogado penal. Impresionante, abogada. Entonces hay que saber que no es el final del camino, hay que saber porque hasta eso hay ciertas cosas que depende hasta de la etiqueta que le pongan, ¿verdad? No es lo mismo y no todo cae en la misma canasta. Exactamente, exactamente. Ay. Con la abogada Bárbara Vázquez y de nuevo, o sea, nos hemos consumido 30 minutos del programa porque creo que es súper importante tampoco que la gente baje la guardia, abogada. O sea, es importante que no bajen la guardia cuando ya tienen, por ejemplo, su residencia. No nada más asumir que ya el siguiente paso va a ser automático. Sabemos que el obstáculo más grande es lograr la residencia porque hasta ese punto eres una persona con un estatus temporal o incluso has sido indocumentado por mucho tiempo, comprobar que calificas y que te mereces la residencia. Y como le digo, o sea, y para ya empezar con las preguntas del público, ¿cómo resume usted entonces? Si algo pasa y me declaran que yo no puedo hacerme ciudadano o ciudadana, ok, hasta ese punto, la persona que no puede hacerse ciudadana puede después decir, you know what, never mind, entonces déjelo así, soy
residente permanente para siempre, forever, de aquí en adelante. Pero sí hay ciertos casos en donde se exponen no nada más a ser residente toda la vida, sino a ser deportados, ¿verdad? Sí, exactamente. Y eso se ve con más frecuencia cuando la persona tiene algo en su historial migratorio de antecedente penal, que a lo mejor ha cometido un delito durante el periodo después de adquirir la residencia y la persona viaja al extranjero y quiere volver a entrar como residente permanente. Ahí la persona se está sometiendo a lo que es una posible inspección nuevamente cuando llegue aquí a Estados Unidos. El oficial del aeropuerto o de la frontera terrestre puede considerar a esta persona como no un returning resident, un residente que regresa, pero como una persona que está volviendo a pedir ser admitido a Estados Unidos. Y esto sí se ve con frecuencia en casos donde la persona sí tiene algún antecedente que pueda alertar a las autoridades que a lo mejor la persona no es admisible a Estados Unidos como residente permanente, y en esa situación no es que le vayan a deportar de ahí mismo, pero la persona puede ser detenido si es sujeto a una detención mandatoria y entonces tendría que pelear su caso desde una detención, o la persona puede ser dejada en libertad, le dan paso a Estados Unidos, pero también le otorgan lo que es una notificación de comparecencia, donde ahora la persona va a estar en trámite de deportación teniendo que defender su residencia. Ahí, por eso, si tienen algún antecedente penal que a lo mejor no estén seguros, van a querer viajar, es muy importante consultar. Si tienen un abogado que trabajó con usted en el caso de la residencia, muy importante consultar con su abogado antes de emprender ese viaje para asegurarse de que no va a tener algún problema cuando quiera volver a Estados Unidos. Importantísimo. Aquí en vivo con la abogada Bárbara Vázquez, línea telefónica 770-686-3424. La prioridad siempre, las llamadas en vivo, pero tenemos textos por inbox, los textos 770-927-8015. Abrimos las líneas para el contacto y las preguntas. La abogada Bárbara, y nos quedaron algunas preguntas de la semana pasada que las vamos a poner en este momento. Abogada, tenemos una pregunta que dice aquí, por favor, preguntarle a la abogada. Dice, cuando mi mamá cambió de estatus de residente a ciudadana, fue donde ya me casé con mi esposo porque estoy pedida por ella. Ahora, con el cambio de estatus de ella, ¿será que él va a poder arreglar? Nos casamos 4 meses después de que mi mamá hizo la juramentación. Él no ha salido de nuevo del país después de 20 años. O sea, es una mujer que está pedida por su mamá como residente. La mamá la pidió, pero entonces ahora que la mamá es ciudadana, ella se casó con el esposo, lo puede meter al paquete. Ok, por lo general sí pueden calificar los cónyuges y los hijos menores de 21 años de edad. Es la categoría F3, que es cuando un padre ciudadano pide a un hijo casado. Lo que tenemos que evaluar más allá de decir sí, que puede por lo general una persona incluir a su cónyuge, a sus hijos menores de 21 años de edad, tenemos que estar seguros que va a ser elegible, admisible a Estados Unidos como residente permanente. Y en una consulta formal vamos a explorar todo lo que es el historial migratorio del esposo para asegurarnos de que no vaya a tener ninguna traba cuando queramos hacer el segundo paso del caso, ya sea por el proceso consular o el ajuste de estatus, dependiendo en la situación de la persona. Ok, muy bien, hay que ver. Dice aquí, yo tengo una pregunta, ¿puedo meter la aplicación por mi hijo? Él ya va para 21 años, tengo la 245 por mi mamá ciudadana, pero yo entré con visa. Mi última entrada fue en el 99, pero perdí mi pasaporte. Pueden averiguar mi entrada, gracias. Es lo único que dice. Ok, tiene dos opciones. La persona dice que es elegible bajo la 245I porque la mamá hizo una solicitud por ella antes de que caducara la ley 245I. Lo que no sabemos es si la hizo antes de la primera etapa que caducó en el 98 o si la hizo durante la segunda etapa de la ley 245I que caducó el 30 de abril del 2001. Si fue en la segunda etapa, entonces va a tener que contar para calificar bajo la ley 245I con presencia física aquí en Estados Unidos. Creo que si no me equivoco, el 21 de diciembre del 2000. Tiene que demostrar que ha estado aquí desde esa fecha continuamente o que estuvo físicamente presente en Estados Unidos para esa fecha. Y hay personas que a veces no cuentan con esas evidencias. A lo mejor ella sí, a lo mejor tiene registros del hijo, de escuelas del hijo, vacunas del hijo y puede a lo mejor
no tener ningún problema y hacer su trámite a través de una petición familiar que ahora el hijo puede hacer por ella y ella puede entonces beneficiarse para lo que es el ajuste de estatus bajo la ley 245I por medio de la solicitud que hizo su mamá que la protege bajo la ley 245I. La otra opción en este caso es mandar a pedir el expediente migratorio donde a lo mejor o un duplicado de la I-94, pero eso sí es bien demorado. El pedido de ese duplicado de I-94 que lo pueden encontrar como también no lo pueden encontrar, estaríamos como balanceando eso. Ujú. Ahí es a donde se presenta el problema con el caso, que a lo mejor la persona no quiere esperar ese trámite para demostrar que entró legalmente a Estados Unidos y decide, sabes que tengo todos los requisitos para bajo la ley 245I, quiero aplicar bajo esa ley, pago la multa monetaria y le explico al gobierno que aunque yo entré legalmente a Estados Unidos, no tengo el comprobante. Ahora, no es necesario, y esto es algo que quiero explicar específicamente por esta pregunta, no es necesario tener la I-94. O sea, si la persona tiene algún comprobante, como por ejemplo, a veces le ponen un sello en el pasaporte donde dice que la persona entró tal fecha, en tal categoría y que tiene hasta tal fecha para permanecer en Estados Unidos. Si la persona cuenta con eso, por lo menos, entonces eso sería evidencias de que entró legalmente a Estados Unidos. Oh, claro. Ok. Wow, hay muchos factores que tomar en cuenta con esto. Sí, exactamente. No es solamente decir soy elegible bajo la ley 245I porque hay personas que no saben que dependiendo de cuándo se hizo esa solicitud, tienen el requisito adicional de presencia física aquí en el país de esa fecha. Oh, wow. Ok. Interesante. Tenemos otra pregunta. Esta es de la última que queda de los de la semana pasada, como se habló de las deportaciones. Dice aquí, estaba esperando que se tocara este tema. Dice, yo estoy tratando de arreglar por medio de mi hijo que está en el ejército desde el año 2019, pero unos abogados de migración me dijeron que me aparecen 2 deportaciones. ¿Esto es posible? ¿Cómo le van a dar 2 deportaciones a una persona? Puedes preguntarle a la abogada. No más que esa pregunta llegó después de las 11, ese día martes de la semana pasada. Desde el 2019, un hijo en el Army, pero dice que unos abogados de migración le dijeron que le aparecen 2 deportaciones. ¿Esto es posible? O sea, a lo mejor están leyendo el FOIA incorrectamente, pero sí, 2 deportaciones es posible. Usualmente esto ocurre cuando, por ejemplo, la persona tuvo una deportación por un juez de inmigración, una deportación en ausencia o a lo mejor una deportación expedita en la frontera y volvió a entrar de manera indocumentada, fue encontrada o hallada aquí nuevamente en Estados Unidos y el gobierno hace lo que es un reinstatement of removal, una reinstalación de la orden de deportación previa y la vuelve a deportar. Eso sí es posible y la persona tiene que saber, dado a su historial migratorio y los factores de ese historial migratorio, si efectivamente tuvo alguna interacción con la patrulla fronteriza o un juez de inmigración, para entonces nosotros poder descifrar si efectivamente fue una deportación, si fueron 2 deportaciones o si una fue un regreso voluntario, el otro fue una deportación o simplemente fueron regresos voluntarios en la frontera. Y a veces es confuso el leer un FOIA y el poder entender un FOIA a veces es muy complicado. No es tan sencillo como a veces las personas piensan, porque a veces vienen códigos en los FOIAs que a lo mejor un abogado con menos experiencia no sabe descifrar qué quiere decir eso. Yo le diría que a lo mejor en este caso sería bueno pedir una segunda opinión. Sí, por favor. Dice aquí, abogada, buenos días. Más o menos cuánto se está tardando el proceso para una madre salvadoreña arreglando por parte de un hijo ciudadano y si es necesario salir, uno puede pedir ir nada más a México, es menos peligroso que en El Salvador. Gracias. Ok. Por lo general, la persona tiene que hacer su trámite. Si es que tiene que salir del país para el proceso consular, tiene que salir para su país natal y procesar a través de la embajada de su país. Usualmente cuando se ve que la persona puede ir a otra embajada en otro país es, por ejemplo, donde hay una situación política grave en el país o hay algún desastre natural que ha ocurrido y la embajada está cerrada. Por ejemplo, esto está sucediendo con Venezuela. Por ejemplo, no podemos mandar a las personas de Venezuela a la embajada venezolana de Estados Unidos en Venezuela por la simple razón de que está cerrada, no está operando. ¿Qué está pasando? Que están enviando a las personas que van a pedir la residencia por el proceso consular a Bogotá, a Colombia, que es otro problema porque sabemos que hay otro problema ahora en Colombia. ¿Me entiende? Esas son las situaciones donde vemos que la persona a veces puede ir a otro lugar a hacer su proceso consular.
Pero sí, un hijo ciudadano, sabemos, puede pedir a un padre. Lo que tenemos que estar consciente es que si la persona tiene que salir del país para el proceso consular y ha tenido presencia indocumentada aquí en Estados Unidos, al salir del país va a desatar un castigo de esa presencia indocumentada que puede ser de 3 o 10 años, dependiendo de cuánto tiempo lleva aquí en Estados Unidos en presencia indocumentada. Si lleva más de un año desde el 1 de abril del 97, entonces la persona va a tener un castigo de 10 años y va a necesitar esta madre que hace esta pregunta, si está en esta situación, va a necesitar de un perdón. Y el perdón tiene que ser en base a los perjuicios extremos que sufrirá un padre residente o ciudadano o un cónyuge residente o ciudadano. A través de un hijo ciudadano no podemos pedir un perdón de presencia indocumentada. Yo le aconsejo que averigüe bien sobre su caso para ver cómo se va a llevar a cabo el proceso, si es elegible a solicitar un perdón, pedir ese perdón provisional aquí, si es elegible, para que cuando salga a hacer su proceso consular para la residencia, que ya lleve por lo menos el perdón aprobado provisionalmente. Sí, por lo menos. Siguiente pregunta dice, buenos días, abogada. Mi hermana estaba arreglando por medio de la visa U. Llevaba 6 años esperando, pero fue deportada por orden de un juez. ¿Qué va a pasar con su trámite de visa U? Ok, si ya fue deportada físicamente, ya se encuentra en su país, entonces hay que hacer el proceso. Seguramente todavía está en el proceso para la visa U. Todavía a lo mejor no ha sido otorgado el beneficio de visa U. Hay que recordar que bajo el estatuto para lo que es personas quienes hayan sido víctimas de un crimen de violencia, existe el estatus U y la visa U. Muchas personas generalmente lo llaman la visa U porque es común que sea llamado así, pero es diferente el proceso. La visa U asume que la persona está en su país natal esperando que sea aprobado para la visa U, lo cual va a ser otorgada a través de la embajada americana en su país natal. El estatus U es lo que le dan a las personas que están aquí físicamente en Estados Unidos. Una vez que se ha aprobado el proceso, le dan un estatus U. Si ella ya se encuentra en su país, entonces hay que hacer el proceso a través de la embajada estadounidense en el país natal para el proceso consular, para que cuando ya le aprueben el formulario, o sea, el beneficio, le puedan llamar para una entrevista en la embajada y le puedan dar el visado en su pasaporte y ella puede inmigrar con el pasaporte, visado con su visa U. Ahora es muy importante, como ya dice que fue deportada la hermana, seguramente cuando hicieron el proceso, estando ella aquí, pidieron un perdón por todas las bases de inadmisibilidad o debieron de pedir un perdón por todas las bases de inadmisibilidad, la entrada indocumentada, la presencia indocumentada, o sea, cualquier otra base de inadmisibilidad, ese perdón tiene que ir repleto con todas las bases posibles de inadmisibilidad de la persona. En este caso, como ella ha sido deportada, se debe hacer una enmienda a ese perdón para que entonces no tenga ninguna traba la persona cuando se presente para su proceso consular para recibir el visado. Oh, wow. Ok, tomando en cuenta lo que acaba de decir. Bien, bien. Ok, dice aquí, buenos días, abogada. ¿Es posible que uno pueda tener algún problema? Yo entré con visa de turista hace 11 años, pero saqué Tax ID. He estado trabajando y hago mis impuestos. Ahora que mi hijo con DACA se case con su pareja y él se haga legal, ¿será que esto me va a afectar que trabajé durante el tiempo que tuve mi visa? Un poquito enredado, mi visa de turista, una persona que luego sacó Tax ID, o sea, se quedó más tiempo de la visa y ahora que el hijo tiene DACA y va a arreglar papeles, que si esto le va a provocar algún tipo de obstáculo. Ok, no debe de provocarles obstáculos si la persona está trabajando aquí en Estados Unidos, no obstante a cómo entró a Estados Unidos legalmente, indocumentado, que se haya quedado más tiempo de lo que le otorgaron y haya violado los términos de la visa de turista. El IRS quiere su dinero, right? El hecho de que está reportando sus impuestos con un Tax ID es bueno porque está cumpliendo con su deber bajo la ley federal. Ahora, cuando el hijo se haga ciudadano, no residente, cuando el hijo se haga ciudadano y asumiendo que el hijo ya tenga 21 años de edad o más, entonces el hijo va a poder pedir a su padre, y estamos hablando nuevamente términos muy general porque no sabemos los factores específicos de este caso, pero por lo general, un hijo ciudadano de 21 años de edad o más puede pedir a un padre quien entró legalmente a Estados Unidos, no obstante a que el padre haya trabajado de manera indocumentada en Estados Unidos y no obstante a que el padre se haya quedado más tiempo de lo que lo otorgado y haya violado los términos de la visa.
Eso es general. No estamos hablando específicamente y se me olvidó dar el aviso. Recordemos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado. Claro, listo, ahí está. Dice aquí, ¿cómo se le puede hacer si a uno le niegan el famoso perdón por falta de las pruebas? Dice, yo nunca fui a psicólogo para comprobar que si a mi esposo lo sacaban iba a sufrir de manera exagerada. ¿Puedo aplicar para un nuevo perdón o qué sigue? Sí, por lo general sí se puede volver a aplicar para un perdón nuevo y lo que haríamos en este caso es que miraríamos el perdón previo, a lo mejor a través del pedido del expediente migratorio, o si la persona cuenta con una copia de todo lo que entregó, el paquete que entregó para el perdón inicial, vamos a ver dónde están las debilidades de ese paquete que entregó para entonces hacer el segundo pedido más fuerte. Dar las evidencias. Seguramente la persona recibió de inmigración lo que se llama un Request for Additional Evidence, un RFE, un pedido para evidencias adicionales. El gobierno seguramente le mandó ese pedido, le puso un tiempo limitado para responder y si no respondió a tiempo o si simplemente no respondió con suficientes evidencias, le denegó el beneficio. No hay el derecho de apelar una denegación de este tipo de perdón, pero sí la persona puede volver a aplicar. Ok, ahí está, se puede intentar. Otra pregunta dice, mi esposo perdió su TPS hace muchos años. Después intentó ir a la corte y le dieron deportación voluntaria o salida voluntaria. No sé realmente la diferencia. Ya pasaron más de 11 años de esto. ¿Él podría volver a solicitar? ¿Solicitar qué, TPS? Me imagino, dice, puede volver a solicitar. No, el TPS tiene un periodo de registro inicial. Cuando el gobierno declara a un país para el beneficio de TPS, abre un periodo de registro inicial. Si la persona ha perdido su TPS, lo perdió por alguna razón bajo la ley. O sea, que tiene delitos que a lo mejor lo hicieron inelegible para renovar el TPS. O a lo mejor hallaron que la persona estuvo en el ejército en su país. Esto pasa con personas que son hombres y a lo mejor le dijeron que no era elegible para el TPS porque persiguió, a lo mejor por su rango en el ejército, que era perseguidor de personas, o sea, persecutor. Y en esta situación, o sea, al perder el TPS no quiere decir que porque pasen 11 años ahora puede volver a solicitar el TPS. Tiene que haber una designación nueva por el gobierno de ese país y tiene que cumplir con los requisitos y no tener ninguna barrera estatutaria para poder conseguir el beneficio. Ok. Mire, y esa misma persona que nos dice que le negaron el perdón, o sea, la otra pregunta dice, pero ¿será que la abogada puede tomar el caso ya que no estamos satisfechos con el trabajo de otro bufete, digamos? ¿Usted puede tomar un caso como a la mitad así? Sí, lo podemos tomar, pero antes de tomarlo queremos ver el trabajo que se ha hecho hasta la fecha y casi siempre en estas situaciones donde la persona se va a cambiar de abogado, le pedimos que consiga una copia de su expediente de la otro bufete. Tiene que ir a pedir una copia completa de lo que se ha entregado como paquete a inmigración, porque cuando viene a vernos la persona queremos evaluar el trabajo que ya se ha hecho por el otro abogado. Y honestamente, cuando vayamos a revisar ese trabajo, si vemos que el trabajo lo ha hecho bien el otro abogado, le vamos a decir en toda honestidad al cliente, no gaste dinero en venir a hacer otro trámite con nosotros. Este abogado hizo su trabajo bien. Simplemente debe de mantenerse ahí, esperar una decisión y colaborar con su abogado para cualquier otra evidencia que el gobierno pueda pedir. Ahora, si vemos que en realidad el paquete fue hecho como a medias o que no le puso mucho empeño al otro abogado, también vamos a ser honestos, nosotros podemos hacer un mejor trabajo, vamos a llenar, vamos a hacer una enmienda a este trabajo, si todavía está pendiente la solicitud con inmigración, y vamos a mandar como un paquete suplementario con más evidencias y más argumentos para hacer su paquete un poco más fuerte. Ok. Y sabe que voy a aprovechar este pequeño paréntesis a pesar de tener un par de preguntitas más. Abogada, yo creo que en cualquier bufete legal le toca hacer esto. A mí me ha tocado hacerlo, donde la gente dice, mira, ya me cansé, me frustré en bufete legal X, ¿no? Ya son unos ratas, son esto, son lo otro, fallaron, whatever. El hecho de mover tu caso de inmigración
la gente a veces piensa, no, pues yo voy a pagar extra, le pago lo que sea, pero quiero que me lo arregles. Esperan a veces milagros, esperan que un movimiento va a agilizar, va a misteriosamente sanar algún problema. Nos ha tocado, a mí me ha tocado, la gente dice, pues aquel no me logró quitar el cargo, me voy con ustedes, ¿cuánto cobran? Y quiero que me lo limpien. O sea, la expectativa de a ustedes, que por más que son felices aceptando nuevo negocio, porque it's a business, no es un servicio de caridad, pero ustedes les ha tocado también decir, hey, el hecho de que tú me traigas tu caso para acá y me tires $4,000, $5,000 no significa que voy a cambiar mágicamente el resultado. Exactamente, y eso es algo que no tenemos el control. Y yo siempre cuando me hacen esa pregunta, pero usted me garantiza que si yo hago X o que me cambio con usted, que me va a poder hacer, mi respuesta es siempre la misma. Yo le garantizo mi trabajo, que mi trabajo no va a ser a medias, que mi trabajo va a ser bien hecho. Yo no puedo garantizarle que el gobierno no vaya a pedir más evidencias. Yo no puedo garantizarle una adjudicación positiva del gobierno porque yo no soy el oficial que voy a estar revisando el caso. O sea, es como tener una bolita de cristal mágica que me puede decir o si este caso va a ser aprobado o este caso va a fallar por X razón. O sea, siempre vamos a analizar el caso y decirle a la persona, vamos a hacer un trabajo bien hecho para los argumentos, vamos a trabajar con el cliente para explicarle cuál es la estrategia. También mucho depende de la cooperación del cliente con el abogado, de las evidencias que el cliente esté dispuesto a traernos. Hay casos que requieren, por ejemplo, en casos de perdón, yo a veces recomiendo una evaluación psicológica, a veces el cliente no tiene los fondos para hacerlo y entonces yo hago lo que puedo, lo que está a mi alcance con los argumentos y con las evidencias que me ha traído el cliente. No le vamos a engañar. Yo tuve una consulta la semana pasada, por ejemplo, donde la señora tiene que hacer un proceso consular, es una petición familiar a través de un padre, tiene que pedir un perdón por la presencia indocumentada y me pedía garantías de que va a recibir la residencia. Yo le dije, señora, lo único que yo puedo garantizar es la muerte y que va a tener que hacer sus declaraciones de impuestos y pagar al gobierno sus taxes. Es lo único que uno puede garantizar. Yo no puedo garantizarle que el gobierno va a tomar una acción positiva. Lo que le garantizo es mi trabajo, mi esfuerzo. El hecho de que he estado haciendo esto ya vamos por 25 años este mes y que pues, la mayoría de los casos, yo diría un 90% más de los casos de perdón son aprobados. Y es lo que ahí dejé la conversación. Es lo único que podemos hacer. Que nunca va a tener un mejor resultado sin un abogado que con el abogado Sperling. O sea, y se quedan, oh, wow. Le dije, usted puede, porque si no me van a ayudar a hacer o a garantizarme tal cosa, voy solo. Le digo, ok, ¿quiere ir solo? Le voy a garantizar que el resultado nunca va a ser igual usted parándose solo frente a un juez que si se para un abogado como mi jefe. Y se quedan, bueno, ok, you know what, prefiero jugarme esas probabilidades a que estar adivinando que yo como un simple civil que no sabe de leyes puede exigir a un abogado, o sea, a un juez. Creo que es muy difícil la palabra garantía. La gente quiere seguridad y es que no hay nada seguro. Nada. No, no hay nada seguro, desafortunadamente. Wow. Igual cuando vamos ante un juez de inmigración, el abogado va a hacer todo lo posible por defender a su cliente. Para eso nos está pagando. El cliente está pagando al abogado para que lo defendamos ante el juez de inmigración. Pero en la mayoría de los casos de defensa hay algún problema. Hay algo que hizo que la persona resultara en trámite de deportación. A lo mejor es una sencilla factor de que está ilegalmente en el país y que tuvo una interacción con las autoridades de ICE por un manejo sin licencia. Sí. No podemos decirle al cliente en toda honestidad, yendo frente a un juez de inmigración con su abogado, que vamos a ganar el caso, porque hay tantos factores que el juez va a tener que considerar estatutarios y al final de ese caso el juez tiene la discreción. Sí, eso es lo que tenemos que siempre hacer énfasis, que el juez tiene discreción igual que una oficial de inmigración tiene discreción en aprobar o denegar el caso, dependiendo de los factores del caso. Obviamente el juez no puede abusar de su discreción y para eso está el proceso de apelación. Igual que un oficial de inmigración no puede abusar de su discreción o evitar balancear los factores positivos y negativos del caso. Para eso está el proceso de apelación. Pero no podemos dar esa garantía que simplemente porque usted me pague, que yo le garantizo. No es así, porque si fuera así, fuéramos multimillonarios, billonarios, ¿verdad? Wow, claro. Right? Porque tuviéramos esa expectativa en todos los casos que sí, vamos a ganar y estaríamos mintiéndole al cliente. Pero hasta los médicos te dan un tratamiento
para ver si pueden curarte de un cáncer y como quiera, o sea, tampoco te pueden garantizar, eso es muy difícil. Bueno, vamos a finalizar, dice aquí, buenos días, yo fui a México hace poco, tengo residencia. Mi pregunta es, cuando yo regresé de México, entré por el aeropuerto de Atlanta, me hicieron segunda inspección y no me percaté que no me sellaron el pasaporte cuando me lo dieron para atrás. ¿Será que es normal que no me lo hayan sellado? ¿Puedo tener algún problema por no tener ese sello de entrada? Aparte de eso, me dice, y si puedes igual, pregúntale, me detuvieron en inmigración y como traía fotos de mi hermana y un pasaporte de mi hermano, me querían hacer que dijera a fuerza dónde vivían, si tenían papeles, y me decían que incluso me iban a quitar mi residencia. ¿Qué puedo hacer en un caso así? No sabía cómo reaccionar ni qué responder. Me querían quitar el celular igual. No sé si esto sea normal. Sí, muchas cosas pasaron ahí. No sé por qué fue pasado una segunda inspección. Algo alertó a las autoridades de la patrulla fronteriza. A lo mejor algo en su historial penal o su historial migratorio, y por eso no han pasado una segunda inspección. No es común que vayan a sellar el pasaporte porque ya esta persona es residente, o sea, él entró como residente. El sello del pasaporte es para personas que entran, por ejemplo, con una visa y le dan un periodo de estadía X para permanecer, o una persona quien es residente que vaya a ser puesto a lo mejor en trámite de deportación. A veces sí le ponen alguna anotación en el pasaporte, pero ahí le dan también lo que es una notificación de comparecencia, o después le llega una notificación de comparecencia donde tiene que defenderse. No sé, en realidad, una de las cosas que me alerta cuando esta persona también nos hace su relato de lo que le sucedió es que le dijeron que le van a quitar su residencia. Recordemos que un oficial de la patrulla fronteriza no tiene el derecho de quitarle la residencia a nadie. En realidad, la persona tiene que transcurrir por el proceso, si es residente permanente, y lo pasan a una segunda inspección y después le dicen, ¿sabes qué? Le vamos a dar una notificación de comparecencia. El juez de inmigración es la persona que va a determinar si la persona va a quedarse como residente o le van a quitar la residencia y le van a poner una orden de deportación. Con la información de los pasaportes de los hermanos, en realidad no sé qué pasó ahí, no sé ni por qué la persona cargaba esos pasaportes. A lo mejor eso le levantó sospecha de que los hermanos están viviendo aquí en Estados Unidos, pero sabemos que en la entrada de Estados Unidos hay menos derechos que una persona que ya esté dentro de Estados Unidos. O sí, los oficiales tienen más amplitud en las preguntas que pueden hacer. Y yo creo que regresando a la pregunta básica, o sea, de que no le sellaron el pasaporte cuando regresó, ¿será que le preocupa el hecho de que como residente permanente, si se ve que tuvo una salida, por ejemplo, en abril, pero no hay un sello de regreso, y si le calculan y pasa 1 año, 2 años y va a hacerse ciudadano, no pueden decir, por aquí tienes una salida a México y ya no regresaste? ¿No se puede conectar de que abandonó su residencia o estuvo más de 6 meses fuera? No necesariamente, porque ahí siempre va a haber un récord. El gobierno tiene récord de todas las veces que la persona entra, sale del país, y usualmente la persona tiene el sello de entrada a su país natal y el sello de salida de su país natal. Entonces ya tenemos ahí las evidencias de que la persona salió, cuándo entró, cuánto tiempo estuvo fuera de Estados Unidos antes de volver a regresar aquí al país. Eso no debe de preocupar. Además, ahí está el boleto de regreso, se puede buscar otra prueba. Abogada, nos extendimos un poquitito, pero muchísimas gracias. Obviamente, programas como estos nos abren los ojos y seguimos en esto después de ya casi 6 años, y felicidades que ahora en el mes de junio cumplen 25 años brindándole un servicio impecable a nivel de cuestiones de migración. Vázquez y Servi como firma reconocida y prestigiosa. De verdad, felicidades. Muchísimas gracias, muchas gracias, Brenda. Y bueno, aquí, como siempre, para mí es un placer compartir esta hora de inmigración con ustedes, y los espero para la siguiente semana. Gracias, abogada. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez and Servi. Hasta la próxima.